Bueno, antes de dar comienzo a la charla, quería preguntar si hay algún médico aquí, algún colega. No. Bueno, menos mal, porque la verdad que es una charla que si bien toca un tema científico, es una charla de divulgación científica, que tiene aspectos técnicos, pero no profundiza demasiado, y tal vez viniera algún neurólogo o alguien a quien no pudiera satisfacer y con quien tuviera que hacer algún contacto para después pasarle bibliografía o cosas más específicas que fueran necesarias. Pero bueno, siendo un público de este tipo, perfecto, porque para ustedes es para que pensé esta charla. Entonces, ¿podemos apagar la luz? Un poquito más. Allá Vilma, ¿puede ver? Porque las diapositivas son claritas y si no hay un poco... ¿Ahí está bien? Sí. ¿Ven? Ay, creo que mejor así, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, durante la charla estaba pensada en principio para una hora, que fue lo que me pidieron los organizadores. Pero bueno, cuando uno prepara una charla, especialmente cuando no es una charla técnica, que son para mi gusto aburridas, ¿no? Yo prefiero hablar para el público no médico. Me fui entusiasmando y fui agregando, digo, esto les puede interesar, esto les puede interesar. Tal vez nos extendamos un poquito más de una hora. Así que si se aburren, me hacen un gesto con la mano y voy abreviando para apurar el cierre. Bueno, entonces en la tarde de hoy lo que vamos a ver son algunos conceptos sobre lo que la meditación es. Vamos a ver que por meditación se pueden entender diferentes cosas. Meditación no es un término exacto y con un significado unívoco, sino que tiene varias acepciones, hay varias técnicas, hay varios tipos de actividad mental que se pueden hacer durante la meditación, y algo de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de aspectos biológicos relacionados con cada uno de estos tipos de meditación, que son diferentes. Y por último, vamos a hablar sobre la relación entre la meditación y la salud, tanto psíquica como física. Muy bien, en general cuando uno piensa en la meditación, no estoy bien. Cuando uno piensa en la meditación tiene una imagen como esta, ¿no? Tal vez unas décadas atrás uno le hablaba de meditación y no sabía bien qué era, ¿no? Si no se había interesado especialmente en el tema. Pero ahora la meditación está en todas partes. Uno va por la calle y ve carteles, ¿no? Aparecen en la televisión, que medita nuestro presidente actual, que dice que meditaba, o no sé si él sigue haciéndolo. En fin, la meditación es algo que está un poquito en el ambiente. Uno va a un instituto de yoga y dice, antes decía Hatha Yoga, ¿no? Entonces uno miraba y decía, esto debe ser algo raro, ¿no? Generar además un público femenino el que asistía. Ahora uno ve que dice Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Kundalini Yoga, Raja Yoga, meditación, ¿no? Fui una vez a una clase de yoga, yo estaba medio duro, pensando que iba a estar solo ahí entre 1000 mujeres, y éramos la mayoría hombres, ¿no? Lo cual me sorprendió. Digo, bueno, cómo han cambiado evidentemente las cosas. Pero siempre tenemos esta imagen, ¿verdad? La imagen así de alguien que medita, que está lejos nuestro, ¿no? No nos vemos así nosotros. Entonces, por ahí también tenemos esta otra imagen, ¿no? Más mitológica, ¿no? Con una especie de hindú, ¿no? Seguramente representa al Buda esta imagen, bajo el árbol donde alcanzó la iluminación, una noche serena. No nos vemos acá nosotros, ¿no? Pero esta otra imagen, por ahí sí. Entonces por ahí sí, ¿no? Con este personaje que nos representa tan bien en todos nuestros aspectos negativos especialmente, ¿no? Ahí alcanzando un estado meditativo, ¿no? De iluminación. Y cuando veamos esto, bueno, tal vez no esté tan lejos, ¿no? Tal vez algo así yo pueda llegar a ser, ¿no? No tanto del sol ni del árbol, tal vez no alcance la iluminación, pero algo puedo hacer. Muy bien, en general todos los todas las definiciones de meditación de todas las escuelas se basan en que la meditación apunta a algún tipo de cambio de conciencia. ¿Cuáles son los estados de conciencia que en general maneja la psicología moderna? El estado de sueño, que cuando soñamos, el estado de cuando dormimos profundamente, sueño con ensueños,
no hace falta explicarlo, ¿verdad? Uno se recuerda y dice qué lindo sueño que tuve o qué pesadilla que tuve, ¿no? Entonces el cónyuge de uno no dice, ¿tuviste una pesadilla? Sí. No habrás soñado conmigo, ¿no? No, quédate tranquilo. No es así. Estado de vigilia, que es el habitual, ¿no? Estamos en este momento, donde estamos atendiendo a las cosas que nos rodean o a nuestros propios pensamientos. Y estas escuelas de meditación agregan este último concepto, que es el estado de vigilia sin pensamientos. ¿Cómo podemos estar despiertos sin estar pensando? Traten de imaginar por un instante si podemos estar despiertos y pensar en nada. O no pensar. Impensable, ¿verdad? Bueno, de eso se trata la meditación para la mayor parte de los sistemas. De un estado de vigilia es estar despiertos y no pensar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Para qué? Bueno, la mayoría de las escuelas de meditación plantean que el primer paso es la separación entre el que piensa, el pensador, de los pensamientos. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que en realidad el pensador, o sea nosotros, y nuestros pensamientos no son la misma cosa, como en general uno intuitivamente tiende a creer. Es decir, que los pensamientos son una producción nuestra, una producción de nuestro cerebro o de nuestro ser, pero no son nosotros mismos. Nosotros podemos generar pensamientos con cierto grado de intención voluntaria. Una vez quiere concentrarse en algo, tener, por ejemplo, pensamientos de determinadas características. Por ejemplo, uno dice, voy a tener buenos pensamientos y hace el esfuerzo y los genera. O al revés, uno quiere concentrarse en algo en particular y también lo logra. Pero la mayoría de las veces, los pensamientos son los que nos dominan a nosotros. Entonces caemos presos de la ansiedad, de la angustia, de sentimientos que en general son negativos, porque nosotros somos víctimas o vapuleados por nuestros propios pensamientos que toman cierta autonomía y se apoderan de nosotros. Las personas que tienen algún trastorno así psicológico que no sea muy grave se dan cuenta de esto, y todos en el mundo en que vivimos hoy, en mayor o menor medida, somos verdaderamente víctimas de esto, ya que la depresión y la ansiedad son dos síntomas psicológicos que de alguna manera yo diría que hoy están presentes en la casi totalidad de los habitantes de las ciudades de los países de esta parte del mundo. Y estas escuelas dicen que si nosotros logramos separar el pensador del pensamiento, es decir, si logramos guardar la calma por un momento y darnos cuenta que podemos observar, como si nosotros nos separáramos de nosotros mismos, pudiéramos observar cómo los pensamientos se van desarrollando independientemente de nuestra voluntad. Hay un ejercicio muy interesante que pueden practicar ustedes en cualquier momento, y es justamente tratar de concentrarse en algo en particular y estar durante un rato, no demasiado prolongado, ¿no? Pero ligeramente prolongado, vamos a decir 30 segundos, parece una nada, y pensar en una cosa en particular que se hayan propuesto. Y van a ver cómo automáticamente, en cuanto ustedes se propusieron concentrarse en eso, parece que llamaran a una lluvia de pensamientos ajenos a eso que les impide concentrarse en ese concepto, por más sencillo que sea. Hay una anécdota que me contaba un colega de la Sociedad Teosófica hace poquito, que decía que un aprendiz de meditación acudió a un maestro, y el maestro le dijo que lo iba a aceptar como discípulo en eso, pero que volviera en una semana, y ahora no. Y que en esa semana podía pensar en cualquier cosa, como ejercicio, menos en monos. El tipo dijo, en mono, nunca pienso en monos, qué fácil, ¿no? Y se fue. A la semana vuelve y le dice, maestro, estoy desesperado. Hace una semana que solamente pienso en monos. Basta que la mente intente disciplinarse para que automáticamente reaccione sobre nosotros mismos, generando el efecto opuesto. Y esto los invito a que lo hagan, y bien salgan de acá y traten por 30 segundos, van a tomar un café o van a cenar a su casa,
de concentrarse en algo y van a ver lo difícil que es, ¿no? Por lo tanto, la concentración es el primer paso de toda práctica meditativa. Hasta ahora estamos hablando de todas las escuelas en general. Mindfulness es una escuela que surge en Estados Unidos. Este personaje, Jon Kabat-Zinn, es un norteamericano que viajó a la India, se estuvo haciendo prácticas de meditación durante mucho tiempo en el medio budista del norte de la India y llevó esa enseñanza a Estados Unidos, y en la universidad de, no me acuerdo si era Stanford o bueno, una universidad conocida, no recuerdo cuál, desarrolló esta técnica que se llama mindfulness, que no es otra cosa que la adaptación de las técnicas meditativas orientales al mundo norteamericano, occidental, pero con la finalidad de lograr mejorías en el estado de la salud de las personas. Es decir, que no sabemos lo que cree él íntimamente, pero las personas sobre las cuales él trabajó, hizo estudios que han sido publicados en revistas científicas, él es médico, tenían como objetivo no la trascendencia espiritual, sino la mejoría, el alivio de sufrimientos de salud concretos, especialmente de la esfera psicológica. Y él define al mindfulness, que es un tipo de meditación, como prestar atención, fíjense cada palabra, de manera intencional al momento presente, sin juzgar, desplegando la experiencia momento a momento. Es decir, cuando uno piensa, dice, en cada momento de la vida, es una meditación permanente. Uno tiene que pensar en lo que está haciendo en ese momento, no preocuparse por lo que va a venir después, porque eso genera ansiedad, sino concentrarse. Estoy lavando los platos, me concentro en lo que estoy haciendo ahora, y no que estoy apurado, que va a empezar un programa de televisión, o que me está esperando mi hijo, o lo que fuera. Si estoy lavando los platos y me concentro en lo que estoy haciendo. Si estoy manejando, no tengo pensamientos antifraternales respecto a los otros conductores, ni hago juicios de valor respecto al peatón que cruzó mal y me molestó, ni respecto al de atrás que me hace luces o me toca bocina porque me distraje y no arranqué en el semáforo a tiempo, o todas estas males que padecemos en el... Estoy concentrado en lo que manejo. Y si veo estos fenómenos, los observo sin emitir un juicio, porque el juicio es lo que nos trae los problemas psicológicos. Uno observa qué persona está cruzando la calle, pero no valorando qué daño me está generando esa persona a mí, sino que es una observación de tipo contemplativa, sin emitir juicios de valor. Como dice acá, momento presente, experimentando el momento a momento, no anticipar el futuro. En general nosotros nos hacemos problemas por muchas cosas en la vida, vivimos haciéndonos problemas, y la mayor parte de las cosas por las que nos hacemos mala sangre terminan resolviéndose solas. Entonces cuando vemos para atrás decimos nos hemos hecho mala sangre inútilmente porque se han resuelto. Tal vez por la única cosa que nos deberíamos haber preocupado, la dejamos de lado por ocuparnos de las cosas tontas, y eso es lo que nos va mal. Bueno, esta persona, Jon Kabat-Zinn, tuvo mucho éxito, ya que ha podido demostrar verdadera mejoría en aquellas personas que se sometían a este tipo de entrenamiento en la técnica de mindfulness, ¿no? Ahora ha tomado cierto carácter comercial, digamos, se ha convertido en una especie de enlatado, en el sentido que hay cursos, instructorados de eso, un poco como pasó con el yoga, lo cual no hace que esto sea menos efectivo. Es decir, uno puede hacer un curso de estos, aprende esta técnica de meditación, si la pone en práctica va a haber resultados a muy corto plazo, no es algo a largo plazo. Una meditación budista, por ejemplo, que tiene como objetivo la trascendencia espiritual, lleva años para que eso tenga un efecto. En esto, el efecto a largo plazo también tarda en llegar, pero a corto plazo tiene efectos concretos sobre la salud. O sea que sobre la salud, la meditación tiene efectos rápidos. Sobre otras cosas tarda más. Un colaborador de él, Jack Kornfield, lo define como es distinguir la conciencia de la actividad mental, lo que hablábamos al principio. Una cosa es el pensador y otra cosa es la actividad de la mente, el pensamiento. Es aprender a estar consciente de los propios estados mentales sin ser atrapados por ellos. Muy bien. Vamos a ir entrando un poquito en el tema
en sí. Ya he definido en líneas generales qué es la meditación y he hecho una introducción de una de las técnicas occidentales para meditar. Vamos a ver qué cambios se han podido observar desde una manera objetiva, desde el punto de vista de la medicina más clásica, en la gente que medita, en los meditadores. Y uno puede observar cambios físicos, cambios cognitivos, es decir, en la esfera de conocimiento de la persona, y cambios emocionales. Y se han identificado sentimientos de relajación y alivio del estrés, y mejoría de aquellas enfermedades que tienen relación con el estrés, como el asma, la hipertensión, por ejemplo, que son dos de las enfermedades que más se vinculan con esto, y más se han estudiado en relación con la meditación. Se ha visto un aumento de la capacidad de concentración, especialmente en la gente mayor, pero en todas las edades. Y por último, mejorías en el estado de ánimo y adaptación a las situaciones de estrés. Por ejemplo, una persona que está sometida a estrés en su trabajo, el trabajo no lo va a cambiar, pero lo va a encarar de manera diferente, por lo tanto se va a adaptar a esa situación sin sufrir las consecuencias negativas que tiene el estrés. Muy bien. Vamos a empezar por los cambios en la esfera neurológica. O sea, cómo se reflejan esto que se observa en las personas más detenidamente en cada uno de los órganos y sistemas donde esto tiene efecto. Vamos a empezar por el sistema nervioso. A modo de repaso, ustedes saben que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, desde un punto de vista. El sistema nervioso central incluye el cerebro, supuestamente con lo que pensamos, lo que es la médula espinal, todo esto, ¿no?, que corre por el interior de la columna vertebral, y entre el cerebro y la médula están estos cuatro órganos, estos tres que se llaman el tronco del encéfalo, que tienen que ver con todas las funciones vitales, con todo lo que tiene que ver con los latidos cardíacos, el ritmo respiratorio, las funciones del intestino, en fin, todas aquellas cosas que tienen que ver con la regulación de los órganos internos, y el cerebelo, pequeño cerebro, que coordina los movimientos. Así que si uno, por ejemplo, me inclino para acá, a la izquierda, los músculos de la derecha se contraen para que no me caiga, digamos, y mantenga el equilibrio, ¿no? Cuando uno camina, avanza la pierna derecha, por ejemplo, el brazo izquierdo avanza para contrabalancear y no irse de costado, ¿no? Esto constituye en su conjunto lo que los médicos llamamos el sistema nervioso central. Por otro lado, desde ese sistema nervioso central parten nervios a todos los músculos del cuerpo, a todas las arterias y las venas y a todos los órganos. Esos piquetes nerviosos que recorren el organismo desde la médula o desde el tronco del encéfalo es lo que se llama sistema nervioso periférico. Por ejemplo, acá tenemos algunas fotos de lo que es un cerebro humano. La vista de costado, tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, que está acá atrás. Y debajo del temporal hay otro que se llama lóbulo de la língula, que está abajo. Y esto es lo mismo visto de frente. Acá hay un surco que separa el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho, por este surco que lo separa. Y acá les traje un esquema más escolarizado, que marca los lóbulos con colores: el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Entonces los traigo porque ahora vamos a ver resonancias y estudios más complejos. Entonces cuando les señale una cosa u otra se van a haber olvidado del dibujo, pero yo estoy tranquilo que se los mostré. Y por debajo de todo esto están las protagonistas de la actividad neurológica, que son las neuronas. Esta es una foto hecha con, técnicas modernas que muestran el aspecto tridimensional. Si se fijan, son como estrellitas que tienen prolongaciones que conectan una neurona con otra. Las neuronas tienen en la cabeza como dedos, prolongaciones que se llaman axones, que toman contacto unos con otros, son prolongaciones más cortas, otras más largas que se llaman dendritas, y toman contacto una neurona con otra en una relación que se llama sinapsis, que es la unión de una neurona con otra neurona. La forma de comunicarse una con otra, la mayor parte de las veces, es porque liberan una sustancia de diferente carácter. Entonces, cuando libera una neurona una sustancia en el espacio, o si tomaran la mano entre las dos manos, de una neurona y de la otra,
la que recibe la sustancia se entera de eso y transmite el impulso nervioso. Hay distintos tipos de sustancia y los médicos hemos inventado remedios que simulan o actúan sobre esas sustancias para producir en más o en menos y generar algún tipo de efecto. En general se obtiene, pero con algún efecto adverso acompañante, por lo tanto los psicofármacos siempre tienen dos caras, digamos, ¿no? La buena y la mala. El cerebro funciona a través de la elaboración de circuitos. Es decir, por ejemplo, cuando una persona escucha, el oído manda un estímulo a un sector del cerebro, ese sector lo recibe, lo transmite a otro sector cerebral, que a su vez lo transmite al sector frontal que interpreta lo que el sonido significa, y cuando quiere pronunciar una palabra, vuelve por otro circuito, por otra calle, digamos, como si estos circuitos son como calles por las cuales circulan los impulsos nerviosos, para que la palabra se emita acorde al sonido o a la palabra que se ha escuchado. Y estos sonidos, estos circuitos, se generan también a través de los pensamientos repetidos. Por ejemplo, si uno está acostumbrado a pensar en matemáticas porque estudia las matemáticas, cuanto más tiempo pasa estudiando la matemática, el circuito por el cual las neuronas se comunican para resolver las ecuaciones se va haciendo cada vez más veloz, cada vez más aceitado. Por lo tanto, la persona va ganando capacidad de razonamiento matemático. Cuando esa persona pasa por ahí 2 o 3 años alejado de la disciplina, le cuesta volver a empezar, porque ese circuito tiende a ir desapareciendo y tiene que volver a formarlo. Los músicos, por ejemplo, lo tienen muy consciente. Un músico toca el piano, sabe que tiene que tocar 4 o 5 horas por día para mantenerse en un muy buen nivel. Sabe que si pasa una semana sin tocar, tiene que después volver a desentumecer los dedos, que en realidad ¿eso qué significa? ¿Que se le entumecieron las articulaciones? No, fue el cerebro lo que se entumeció. Porque estos circuitos que él ya tenía bien aceitados, que de ser una calle de tierra con pozos, era una doble autopista bien asfaltada, se volvió a deteriorar por falta de mantenimiento. En la medida que las personas envejecemos, la cantidad de neuronas también disminuye. Por lo tanto, el mantenimiento de esos circuitos o autopistas bien cuidados es sumamente importante, porque la pérdida de las funciones es mucho más difícil de recuperar. Por eso los médicos recomendamos que nunca se deje de tener actividad intelectual, porque eso es lo que va a retrasar o a evitar que aparezcan problemas que con la edad aparecen siempre, como por ejemplo los trastornos de la memoria o enfermedades más graves, como el Alzheimer, que en alguna medida son prevenibles cuando la persona se mantiene intelectualmente activa, leyendo, resolviendo crucigramas, o sea, todo lo que tenga que ver con la manipulación de elementos mentales. La persona que se jubila y se dedica a mirar la televisión todo el día es candidato a que empiece tempranamente con este tipo de problemas. ¿Otra vez? Perdón. No. Después arranca, tiene como exacto, no quiere que siga. Ahí está. Bueno, otra clasificación del sistema nervioso es en voluntario y autonómico. Voluntario es aquel que se ocupa de regular todas las acciones que voluntarias, obvio. Quiero levantar la mano, sistema nervioso voluntario. El autonómico se dedica a coordinar lo que es involuntario. Por ejemplo, quiero que el corazón lata más rápido, no late. Quiero tener vasodilatación para bajar la presión y no se dilatan las arterias. Quiero actuar sobre el intestino, no pasa nada. Al contrario, uno se pone nervioso y justo tiene que ir al baño cuando no tiene que ir, ¿no? O al revés. Bueno. Entonces esto se divide en dos aspectos que es importante tener en cuenta. Uno es el simpático, que se ocupa del estrés, es el que nos prepara para la acción. Uno tiene que hacer algo y el sistema simpático lo prepara. Uno tiene que encarar una actividad, entonces se secreta adrenalina, se secreta cortisol, se ponen en marcha una serie de hormonas y de neurotransmisores que a uno lo preparan para la acción. El corazón late más rápido, la frecuencia respiratoria también aumenta.
Y el parasimpático nos prepara para el descanso. Es el sistema de la pachorrés, digamos, ¿no? Se relaja, eso tiene que ver con la comida, con la asimilación del alimento, con el sueño y con la tranquilidad. Bueno, acá tenemos un esquema del sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, toda la médula, y acá hay nervios que van a cada uno de estos órganos, la vejiga, el intestino, el riñón, el estómago, el hígado anda por ahí, el corazón, los pulmones. Bueno, algo pasa. Bueno, en la meditación, una de las cosas que se observan son cambios hipometabólicos, es decir, que el metabolismo de las neuronas de algunos sectores del cerebro disminuye, como si el cerebro descansara, disminuye el metabolismo. Eso significa que el consumo de glucosa por parte de ciertas áreas del cerebro disminuye. Y esto se refleja en una disminución de la actividad simpática y un aumento de la parasimpática. Es decir, disminuye la frecuencia cardíaca, dale un golpecito al padre, ahí, uno, ahí, gracias. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia respiratoria y disminuye la presión arterial. Parece que cuando tardo en pasarla se enoja. ¿Qué efectos tenemos? Reducción de la actividad mental y aparición de emociones positivas. Esto lo habíamos visto hace un rato. Las personas manifiestan esto. ¿Y qué se refleja? Hay estudios que analizan a través de electroencefalogramas qué es lo que pasa, y a través de lo que se llama PET o tomografía por emisión de positrones. Ahora les voy a contar qué es. En el electroencefalograma, predominan ondas de baja frecuencia que los neurólogos llaman teta y alfa. Estos son los tipos alfa y teta, son los tipos de ondas que empiezan a predominar en el área prefrontal izquierda, es decir, del hemisferio izquierdo, en el área prefrontal, que es esta de acá, comienzan a predominar estas ondas que en el estado de vigilia normal no son las que predominan. Es decir, la persona se pone a meditar mientras le hacen el electroencefalograma y ya hay un cambio objetivo, o sea que no es una fantasía que la persona está meditando, sino que cuando medita le aparecen estos cambios en el electroencefalograma. Otro golpecito. Y esto se correlaciona con disminución en la ansiedad de la persona, es decir, que si la persona medita, hay estos cambios en el electroencefalograma, disminuye la ansiedad. Si no hay los cambios, es ¿por qué? Porque no está meditando y la ansiedad tampoco va a disminuir. Otro tipo de estudios que se hicieron para analizar el tema es la tomografía por emisión de positrones. Es un estudio en el cual a la persona se le inyecta por vía endovenosa glucosa, pero no glucosa común, sino que esa glucosa lleva asociado un elemento radioactivo, que es flúor radioactivo. Entonces el aparato lo que hace es medir como las neuronas se alimentan de glucosa, cuanto más activa está la neurona, más glucosa toma. Entonces se fijan dónde está comiendo la neurona esa glucosa. ¿Cómo lo saben? Porque la glucosa está marcada con flúor y emite radioactividad. Esa radioactividad la determina un aparato y dice, en este sector... Otra vez. Entonces en este estudio, el paciente normal y el que medita. Fíjense, por ahí ustedes no tienen el ojo muy hecho, pero como los lóbulos frontales aumenta la actividad, fíjense que acá es más rojo que acá, ¿sí? Y en los lóbulos límbicos, que son estos que están acá, también aumenta. El temporal es este, izquierdo, y en los límbicos, de los ambos lados. ¿Otra vez? Gracias. Entonces, tanto por el electroencefalograma como por las imágenes que vimos recién, se observa un aumento de la actividad
en estas regiones, que son el frontal, que está acá, el frontoparietal, que es la parte un poco más atrás, en el singular, que es esto que estoy marcando acá, que es alrededor de este agujero de acá, que se llama tercer ventrículo, está en la zona que une los dos hemisferios. Este es como si hubiéramos separado los dos hemisferios y los miráramos desde el lado de adentro. Esta es la cingula. Y acá en el dibujo, para ver mejor, este es el frontal y prefrontal, el insular está abajo del rosa y del otro lado estaría la cingula. La cingula es este que está marcado con 100. Bueno, ahora a nivel químico también hay cambios y observamos un aumento de la dopamina. Pero será posible. Es una neurotransmisión que se lo caracteriza como el neurotransmisor de la motivación. No vamos a entrar en muchos detalles. Y actúa justamente a nivel frontolímbico, que es uno de los circuitos que caracterizan a la actividad de la meditación. O sea que uno ve un aumento de ese neurotransmisor a nivel frontolímbico, es decir, en los lóbulos frontal y límbico. Otro neurotransmisor que aumenta es la serotonina. La serotonina está relacionada con la depresión y estabiliza el ánimo. Hay una medicación muy conocida que se llama Prozac, no sé si lo han escuchado nombrar, o Fluoxetina. Estos son medicaciones que los médicos damos a veces cuando el paciente está muy deprimido, porque aumenta la serotonina, indirectamente, pero aumenta la serotonina. Entonces el paciente que está deprimido mejora. Tiene otros efectos adversos, pero por lo menos de la depresión mejor. Yo no soy muy amigo general de dar eso, pero bueno, alguna vez. Y la melatonina es otro neurohormona en este caso, que estimula el sistema inmune y tiene un efecto anti-aging. Nos gusta en general esto, crema anti-aging, pastillas, también meditación anti-aging. ¿Por qué? Porque este efecto lo que hace es evitar lo que se llama la oxidación de las células, especialmente de las neuronas. Hay fenómenos químicos que se llaman oxidativos, que por ahí Ernesto les podrá explicar en alguna charla de químico, pero lo que generan lo que generan es la muerte precoz de las células, que parte del envejecimiento de la persona se da por la oxidación de ciertas moléculas que toman oxígeno y se deterioran y las células mueren. Algunas vitaminas, como la vitamina E, por ejemplo, tienen ese efecto anti-aging, por eso en una época se recomendaba tomar vitamina E a la gente desde joven para evitar envejecer. Pero la vida es inexorable, la verdad, y no hay nadie que por más vitamina E haya tomado no haya envejecido y se haya muerto lo mismo. Pero bueno, el estado de salud en general mejora. ¿Otra vez? Ya sabes que no sé si no es este cable que me bloquea acá la transmisión. Bueno, pero no siempre pasan exactamente las mismas cosas. Hasta ahora hemos hablado en general, de los cambios que ocurren en general. Porque como les dije, como les dije, hay diferentes tipos de meditación que ponen foco en diferentes cuestiones. Si bien se parecen en lo fundamental, cuando quieren profundizar en esto, hagan el curso que van a empezar ahora el 20. Es gratuito el curso, ¿no? Sí, es gratuito. Tienen que poner, hay técnicas como el Kundalini Yoga o esta Mindfulness, donde hay una importante actividad de atención a la respiración. Entonces, cuando hay importante atención a la respiración, se generan cambios a nivel de la ínsula, que era este lóbulo escondido abajo del lóbulo frontal, temporal, y del giro cingulado anterior, que es el número 7 que les mostré, que se ve en la cara interna de los hemisferios. Cuando el foco está puesto en la compasión, que es otro tipo de meditación, especialmente la budista, como es el budista o tibetana, aparecen cambios de electroencefalograma con ondas gamma en la región frontolímbica, que era uno de los cambios que vimos hace un rato. Y cuando se concentran en un objeto intelectual siempre, no físico, o que puede ser físico sagrado, algo simbólico, por ejemplo la imagen de un Buda, un Cristo, lo que fuera, algo representativo, o se recita un mantra, o se concentra en un mantra,
la actividad es a nivel frontoparietal. Es decir, que siempre hay cambios, pero no esos cambios son siempre en las mismas regiones del cerebro. Miren qué interesante. Acá tenemos un ejemplo de una meditación budista basada en la compasión y la benevolencia. Y vemos una resonancia del cerebro donde muestra cambios en la corteza cingulada anterior, que es esta de acá, perdón, esta de acá arriba, y en la ínsula, que es esta de acá. La ínsula, ¿se acuerdan que les dije que es el lóbulo temporal? Esta es la ínsula. Esto es como si hubiéramos cortado el cerebro así de frente. Es una resonancia. Entonces vemos el cingulado anterior y la ínsula. Esto amarillo porque ahí es donde está el cambio, ¿no? Está marcado. Y acá vemos lo mismo, pero hecho maqueta, la ínsula, han sacado acá el lóbulo temporal para que veamos el fondo, y el cingulado anterior, que es esto de acá del otro hemisferio. Bueno, acá para que lo vean más grande. Acá está pintado con marcador, ¿no? Porque es una resonancia, la resonancia no es incolor. Digo, por si alguien le dice a un médico amigo, no, me gusta una resonancia amarilla, y dice, no, es un charlatán. No, acá está con marcador para que vean que este lugar es más grueso. Después lo vamos a ver en otra. Marcela. Gracias. Bueno, y acá tenemos otro estudio que compara justamente qué ocurre en diferentes actividades de una técnica que se llama Yoga Nidra, que es otra técnica meditativa. Y fíjense que cuando meditan sobre el cuerpo, hay cambios en ciertas áreas del cerebro. No las voy a nombrar todas porque nos va a llevar toda la noche. Cuando es sobre la alegría, fíjense que no coincide. Entonces comparen cada línea con la que tienen debajo. Son las mismas tomas, digamos, del cerebro para que se vean las diferencias. Cuando se medita sobre una imagen visual, fíjense cómo se ilumina, especialmente la parte occipital, que es la que tiene que ver con la vista, ¿no? Pero también otras, que no son las mismas de las otras, ¿no? Parecen, pero no son las mismas. Y cuando se medita sobre una representación abstracta, por ejemplo el amor o algo así, los cambios son menores, pero también existen. Bueno, vamos ahora a profundizar un poquito en algunas técnicas meditativas relacionadas con el mindfulness. No porque el mindfulness me guste más a mí, ni porque sea mejor que las otras, ni porque yo tenga ninguna participación en la Sociedad Argentina de Mindfulness económica ni de ninguna naturaleza, sino porque como esto nació en una universidad de la mano de un científico, hay muchos estudios sobre el tema que se han publicado en revistas médicas, que por ahí los tipos de meditación de yoga y budistas no los tienen, pero creo que muchas de estas cosas son extrapolables. Entonces por eso hay estudios de esto y voy a tratar de mostrarles algunos. Y esto ahí. Eso somos nosotros, ¿no? Medio locos siempre. Bueno, en mindfulness distinguen dos tipos de atención. La atención focalizada, que es cuando uno se concentra en algo, y la atención plena, que es cuando uno vive el momento a momento en una actitud de concentración pero contemplativa, como habíamos visto al principio, sin emitir juicios de valor, sin preocuparse por el futuro. La atención focalizada consiste en el sostenimiento selectivo, es decir, en algo en particular, de la atención momento a momento, eso sí, pero estamos concentrados en algo en particular. Cuando tratamos de hacer esto, controlamos la calidad de la atención, es decir, yo digo, me voy a concentrar en algo en particular. Y controlo, ¿estoy pensando en eso o me fui a pensar en lo que voy a hacer esta noche, o en los ravioles que voy a comer, o en las preocupaciones de mañana en el trabajo, o que mi hija no me llama, o lo que fuera, ¿no? Entonces, estoy pensando en el partido de la semana que viene. Entonces, me doy cuenta, tengo la atención vaga, reconozco la atención vaga y vuelvo a la atención. Esto es lo que habitualmente ocurre cuando intentamos concentrarnos en algo. Cuando intentamos la atención focalizada, estas estructuras que están acá en colores son las que comienzan a activarse, ¿no? Los lóbulos parietales, en esta parte de acá, los lóbulos frontales, todo acá, el cingulado anterior, que prefigura siempre, y el tálamo, que es una estructura profunda que está acá.
Bueno, este es el estudio donde se publicó esto. Sigamos. No se cargue. Bueno, entonces acá, ¿la ves? Esta autora, una científica, es una mujer, no recuerdo el nombre, decía, la persona está atendiendo, ¿no? Empezamos acá, focalizada. Se distrae. Se da cuenta de que se distrajo, cambia la atención y otra vez se concentra. Me distraigo, me doy cuenta, cambio la atención y me concentro. Y así estábamos y estamos, ¿no? A ver. Entonces lo que hizo fue estudiar eso. Como vio que este patrón se repetía en mucha gente, entonces dice, no veo dónde empieza acá. Entonces la persona se concentra y se activan estas áreas que dijimos recién, ¿no? La prefrontal, la parietal, la temporal. Cambia la atención, fíjense, que se activó la ínsula y el cingulado anterior. Se distrae, vuelve a esa situación, se da cuenta que se distrajo y se vuelve a concentrar, y así se va repitiendo el ciclo. Y esto lo pudo demostrar y lo publicó en ese artículo que les había mostrado recién. Cuando en vez de la atención focalizada tenemos la atención plena, que es lo que les decía recién, permanecer solo en un estado de monitoreo, atento a momento a cualquier cosa que ocurre en la experiencia diaria, pero sin tener foco en un objeto específico. Es decir, voy manejando, es un ejemplo que me gusta, y voy observando lo que pasa a mi alrededor sin emitir ningún juicio, sin pensar el significado de las cosas, sin ponerle yo un significado a las cosas, sin anticiparme, sin mirar el reloj, de si llego tarde o no llego tarde, porque salí sobre la hora. Eso es lo que se define como atención plena. Y justamente aquí, cuando uno ha podido dominar un poco el cerebro, vemos que lo que trabaja es la corteza frontal, que está acá adelante, el cingulado anterior, que está del otro lado, y la ínsula, que está acá abajo. Acá está la cita del estudio. Bueno, si alguien después lo quiere, me dice. Cosa, a la mañana funcionaba bien. Bueno, la percepción de la experiencia, es decir, cuando uno comienza a percibir conscientemente que esto ocurre, aparece el monitoreo de sensaciones subjetivas, interocepción del mundo y percepción corporal. Es decir, cuando la persona comienza a entrar en este estado, estas palabras un poco técnicas, lo que significan es que la persona comienza a estar consciente de sus sensaciones subjetivas, es decir, se da cuenta del estado de paz, de alegría, de calma interna que tiene, y comienza a tener de las percepciones corporales internas conscientes. Cuando uno en general está activo, en estado de vigilia, no es consciente de lo que le pasa al cuerpo. Entonces, como decían la gente mayor que yo, uno no escucha al cuerpo. Uno vive uno le exige al cuerpo, pero no lo escucha. No sabe lo que el cuerpo necesita y no sabe parar a tiempo ni darle los respiros que el cuerpo tiene. ¿Por qué? Porque estamos estresados, porque estamos ansiosos, porque estamos tristes. Entonces uno vive de espaldas al cuerpo. Los cambios que ocurren durante la atención plena justamente es la percepción de la experiencia interna, tanto a nivel mental, subjetivo, como corporal, objetivo. Y cuando esto ocurre, en una de las etapas, los órganos del cerebro que funcionan son estos dos, el cingulado anterior y la ínsula. También ocurren fenómenos de regulación emocional. Se regula el procesamiento emocional a través de la regulación prefrontal del sistema límbico. El sistema límbico, como les decía recién, es un área del cerebro que está detrás del lóbulo temporal más interno, que tiene que ver básicamente con todo con lo emocional, con lo emocional y con lo instintivo. Todo lo que tiene que ver con la satisfacción de cuestiones corporales que son más instintivas, o también con emociones fuertes está involucrado la ínsula, el lóbulo temporal, pero sobre todo la ínsula que está por debajo. Y como dice acá, el área frontal tiene que ver con lo volitivo, con lo intelectual, con lo consciente.
Entonces el circuito que conecta lo insular con lo frontal comienza a funcionar, entonces uno comienza a tener más dominio de las propias emociones. A veces funciona, ¿no? Bueno, en todos estos casos que acabamos de hablar, cuando uno comienza a practicar esta técnica, que yo creo que es similar a lo que debe ocurrir con otras técnicas, se observan estos cambios cognitivos, que es disminución de la impulsividad, aumento de la atención, la capacidad de atención y concentración, y naturalmente una disminución del fenómeno de distracción a que somos tan propensos. Sobre esto vamos a hablar un poquito al final. ¿Qué cambios ocurren a largo plazo? Fíjense qué interesante esto. Hay modificaciones no solo en el funcionamiento, sino también en la estructura anatómica del cerebro. Como les había mostrado hace un rato una resonancia, acá les muestro otra, donde muestra aumento del espesor de las cortezas en el área frontal y en la ínsula. Es decir, si ustedes comparan esta resonancia con esta, observarían, bueno, no sé si, a ver si traje, bueno, estoy poniendo nervioso yo, no tengo que hacer mindfulness. Sobre la flechita, acá tenés que hacer, sobre esto. Ahí, estaba bien. No. Ahí, dale, ahí, eso. Si ustedes comparan el grosor, se mide, ustedes ven que hay una parte blanca y una parte gris. Distinguen el borde es gris, todo esto es gris, en el medio es blanco. Bueno, esto gris es más grueso que esto gris. Esto gris es más finito que esto. Acá esta parte se ve mejor. Si uno lo mide, hay un aparato para medirlo, esto tiene por ahí 1 o 1,5 milímetros más, lo cual es muchísimo. Piensen que en general no tiene más de 3, 4 milímetros, 1 milímetro. Ahí, gracias. Y también hay cambios a nivel genético. Miren qué interesante. Se ha visto que hay, bueno, algunos cambios en la forma que tienen los cromosomas de algunas células. Bueno, acá está específicamente la descripción, que no la voy a leer para no hacerlo demasiado tedioso, pero la forma en que cuando la célula se divide, los cromosomas adquieren una forma particular que permite que la célula madre se divida en dos células hijas iguales a la madre, ¿no? Como una especie de clonación de la célula. Bueno, la forma, no se sabe exactamente qué significado tiene esto, pero la persona que medita y miran algún tipo de célula en el microscopio, ven que son diferentes de las que no meditan. Y algún efecto positivo eso debe tener. Y hay cambios psiquiátricos, digamos, yo lo pongo así, pero en realidad son cambios en la esfera psíquica, porque uno habla de un psiquiátrico que parece un loco grave, ¿no? Que hay que encerrarlo o mantenerlo atado. No, somos nosotros, que disminuimos la reactividad frente a los estímulos estresantes. En general, nosotros cuando tenemos un estímulo que nos genera estrés, reaccionamos de una manera justamente reactiva, no pensamos, no reflexionamos, sino que reaccionamos, ¿no? Entonces estamos estresados, nos molesta y gruñimos, ladramos, reaccionamos, agredimos a la gente que nos quiere, ¿no? Después nos arrepentimos, pedimos disculpas o no, si somos orgullosos. Bueno, acá puse la gravedad, ¿no? O sea, disminuye la depresión y disminuye la ansiedad. Bueno, y para ir terminando, finalmente pude comentarles a tiempo, unas reflexiones finales. Porque pareciera que se nos va a resolver la vida si nosotros empezamos a hacer este tipo de práctica. Entonces, mira, me dijo que era a corto plazo. Yo no creo en eso del espíritu, pero no importa, porque yo me siento ansioso, quien no, me siento deprimido a veces, por supuesto. Tengo un familiar que se deprime mal, y ya tengo cierta edad, me empiezo a preocupar, porque a veces me olvido si salí con las llaves o no, y vuelvo a mi casa, y resulta que las había dejado en el otro bolsillo. Y fui al médico y no me da ninguna solución, porque los médicos en general no damos soluciones, le damos nuevos problemas, para que uno se ocupe y se olvide de aquellos problemas por los cuales vino, entonces cree que se curó de ellos, ¿no?
Entonces uno viene por algo, le pedimos estudios, entonces se va con eso, se preocupa por los resultados y después dice que está todo bien, pero yo he ido con el dolor de cabeza y de eso no hay nada. Y entonces me fue, bueno, porque es un efecto distractivo que genera, ¿no? Y es así, no se ven identificados en ese. Salvo que tenga algo muy grave, en general las cuestiones son así. Pero bueno, todos estos problemas, que no son graves porque no nos van a matar enseguida, pero en definitiva nos arruinan la vida, nos impiden disfrutar, ¿no? Sobre todo la ansiedad y la depresión, que son dos de los males más frecuentes. Entonces yo me tomo un curso de mindfulness, o voy a la Sociedad Teosófica y hago un curso acá de la Sociedad Teosófica, que encima es gratis, y entonces lo hago un poquito de buena voluntad y me voy a curar de todos estos problemas. Y la verdad que les diría que no, es como prometerles que si vienen a verme al consultorio yo les voy a curar de alguna cosa. La verdad que no, mentiras, no es así. Voy a mejorar, y voy a mejorar un poco, y voy a mejorar un poco un tiempo. Porque hay otras cosas importantes que tienen que acompañar esto, porque esto solo sería una solución mágica, ¿no? Como cuando antiguamente esos médicos, ¿se acuerdan? Iban en un carro, ¿no? Por las calles y repartían un tónico, ¿no? Que era un remedio que era misterioso, que le iba a curar de todo, ¿no? ¿Y para qué lo sirve? Y sirve para la diarrea, sirve para la tos, sirve para la memoria, sirve para la neumonía. No existe, es un chanta, una mentira. Y la gente lo tomaba y bueno, se moría lo mismo, pero tranquila porque había tomado el tónico. Bueno, esto sería algo parecido, no es nada. ¿Por qué? Porque en la vida actual ocurre este ciclo, ¿no? Nosotros pensamos, ¿no? Y el pensamiento genera, o es consecuencia y genera una serie de valores y una forma de ver la vida. Nosotros vemos la vida en función de nuestros pensamientos. Y estos pensamientos están apuntados un poco al medio en que nos movemos. No nos podemos sustraer fácilmente a él. Entonces, ¿cómo vemos la vida? Y nosotros vemos la vida como una carrera hacia una meta inexistente, en la cual tenemos que ir de alguna manera progresando. El progreso se puede ver de muchas formas. Es muy difícil que nosotros podamos escapar alguna de esas formas de progreso. Por ejemplo, progresar es crecer, casarse y formar una familia. Si una persona no progresa en la vida de ese sentido, se siente como que hay algo que no hizo, como que tiene una deuda pendiente, que eso no progresó. Y socialmente que no está mal visto. Mira, fulano quedó soltero. Qué raro, y yo te lo dice al costado, será homosexual, ¿no? Así. Hay otros progresos también que pueden compensar o acompañar ese. Por ejemplo, el desarrollo profesional. Una persona se recibe de algo y tiene que tener éxito, y tiene que seguir, pues entonces termina el colegio, tiene que hacer la facultad, después tiene que hacer un posgrado, tiene que entrar en una institución, o poner un consultorio, o un estudio de abogado, ¿no? Y siempre necesita más. No alcanza con lo que uno tiene que progresar, y esa progresión es indefinida, ¿no? Así como la familia también, porque si tiene hijos, después tiene que tener un nieto. Y el nieto después tiene que tener, nieto tiene que ser un genio, ¿no? O tiene que tener una característica. Puede tener bisnietos si no vive eso suficiente, y bueno, si no uno se muere antes, pero se queda tranquilo que ha progresado la familia, ¿no? Lo mismo en la profesión, lo mismo en lo económico. Uno llega a cierta edad y tiene que tener la casa, y después tiene que tener las cosas en una heladera, y después la heladera tiene que cambiar, y después cuando tiene un poco más de bienestar se tiene que comprar un auto, y después tiene que cambiar el auto, lo tiene que mantener, y si progresa en eso, bueno, pues tiene que cambiar el televisor, porque el televisor antiguo, ¿cómo va a tener eso? Tiene que tener un pantalla plana, ahora hay pantalla curva, ¿no? Me vi el otro día la pantalla curva, y bueno, no tiene fin la cantidad de cosas en las cuales uno tiene que progresar, porque si no, uno se siente que se ha estancado. Y por lo menos en una línea siempre sentimos que tenemos que progresar. Dependerá de los intereses de cada uno donde pone el foco, ¿no? A veces en todas. Yo soy muy ambicioso y quiero progresar en todo. Quiero tener una esposa, hijos, quiero tener dos esposas, porque con una no me alcanza, entonces me separo con otra, ¿no? Y entonces profesionalmente, como se dijo Vilma, y sí, me he ido bien, porque he tenido avidez y he hecho varias cosas en ámbitos distintos de la medicina y de la teosofía, porque ahora estoy acá y estoy dando la charla. Y siempre quiero progresar. Y esa sed de progreso, que no termina nunca, genera que nosotros nos ponemos un objetivo pensando que al alcanzarlo vamos a ser felices, o vamos a ser más felices. Pero ¿qué resulta? Que lo alcanzamos y estamos igual que antes. ¿Por qué? Porque ese objetivo está reemplazado por otro objetivo.
Y si es algo material, peor, porque tenemos miedo de perderlo. Si mirá, si no te puedo pagar la nafta, no puedo pagar la patente, no puedo pagar la factura del gas, ahora con el tarifazo. Entonces tememos perder lo que tenemos y queremos tener más. Si somos profesionales también, mirá, me tengo que mantener, porque si no voy a caer en desprestigio, que van a decir mis colegas, miren los pacientes, ¿no? Todos estamos así, sometidos a un estrés que genera un modo de vida alienante, que es lo que genera las enfermedades, tanto psíquicas como físicas, la presión, el asma, la ansiedad, todo esto viene por el modo de vida que está marcado por este paradigma del progreso constante. Es una de las formas de decir, ¿no? Hay otras maneras de expresarlo. Pero esta me parece que es muy gráfica. Y eso es lo que va a determinar nuestro grado de salud o enfermedad. Yo diría más los grados de enfermedad que de salud. Entonces, uno siempre está con problemas físicos que son consecuencia de un modo de vida, que es consecuencia de una manera de ver el mundo, de una manera de verse a sí mismo, que además tiene una contraparte concretamente física, no solo el estrés que nos genera vivir así. Comemos mal, comemos lo que no debemos, tomamos remedios para compensar estas cosas que nos hacen bien por un lado pero mal por el otro. Ponemos a veces demasiada expectativa en la satisfacción de cuestiones físicas que nos hacen daño por los excesos que cometemos, y después tratamos de crear un sistema médico para compensar eso. Yo hoy contaba a mis compañeros de la sociedad una anécdota de una persona que tenía, que le gustaba hoy naturalmente comer, ¿no? Y tenía problemas de vesícula. Entonces el médico le decía que había ciertos alimentos que era mejor que evite, porque si no se iba a terminar operando. Pero tenía miedo del cuchillo, entonces no se quería operar. Pero no quería dejar de comer, entonces cada 2 o 3 semanas estaba verde en la cama con un ataque de vesícula. Finalmente, como sabía qué dieta no iba a hacer, se decidió operarse. Se operó, sobrevivió a la operación, y después de eso dijo: estoy muy contenta de haberme operado. Ahora puedo comer de todo. Digamos, es decir, que iba a poder seguir haciéndose daño, porque ya era bastante gordita, pero sin el problema de la vesícula. Es decir, que generaba expectativa en un sistema médico para seguir dando rienda suelta a eso, que en definitiva no era más que la compensación de un estado alterado de ansiedad, y por eso comía, ¿no? Bueno, finalmente se murió de un tema cardíaco, claro, porque evidentemente lo grande. Bueno, entonces estamos con la meditación. Pienso de esta forma, vivo de esta forma, me enfermo coherentemente con mi forma de ver la vida y la forma en que vivo. Estoy ansioso, nervioso, con la presión alta. Y entonces digo, bueno, voy a la Sociedad Teosófica a hacer el curso de meditación. Sin cambiar nada del otro. Entonces, estoy viendo a la meditación como una terapéutica más. Así como voy al médico que me saque la vesícula para seguir viviendo como vivía, o voy al psiquiatra para que me dé la pastilla para la depresión sin cambiar nada, o me tomo el Rivotril cuando me pongo nervioso, ¿no? De la misma manera voy a meditar. Con lo cual los resultados no es que no van a existir. Siempre es mejor hacerlo que no hacer nada, porque uno va a mejorar. Pero no va a cambiar definitivamente. Uno tiene que tomar la meditación como la oportunidad de una nueva forma de ver la vida, de manera distinta, de una manera diferente. Porque imaginemos este escenario. Uno sale de la casa preocupado, maneja rápido con el auto para llegar al trabajo. En el trabajo está irritable todo el día. Trabaja hasta tarde porque tiene que juntar plata para cambiar el auto, porque si cierra el negocio temprano va a perder un cliente y esa venta le va a generar. Y así todo nervioso, con la mente puesta en los objetos, ansioso, preocupado porque por haber estado trabajando en la casa lo retan porque llegó tarde, digamos, ¿no? Sí, en ese estado se va a sentar y va a estar en paz haciendo el mindfulness. Piensa que eso es posible. Muy difícil. Uno puede mejorar, naturalmente, pero creo que la mejoría de fondo es si uno cambia la forma de ver la vida y en vez de preocuparse tanto por este progreso sin fin, que no va a traer más que nuevos problemas y nuevos sufrimientos, se concentra en valorar otras cosas que son más permanentes. Pueden ser cosas de tipo espiritual, pueden ser cosas de tipo emocional, que tienen que ver con las relaciones entre las personas, con las cosas que nos llenan de alegría permanente.
Y en general, estas cosas que nos llenan de alegría permanente, porque sigue, no me acuerdo si tienen que ver con el pensar en el otro. Cuando uno tiene una actitud más de preocuparse por el bienestar del otro que por el bienestar de uno mismo, en general la forma de ver la vida automáticamente cambia. Seguramente uno va a seguir teniendo el negocio que tiene, y va a seguir teniendo la profesión que tiene, se va a seguir ocupando de la familia que tiene si es que no trabaja. Pero la forma de ver ese trabajo, de ver esa familia, va a cambiar radicalmente. Porque uno no lo hace por uno. Lo hace en cada momento se preocupa por el otro. Cuando viene un cliente no se preocupa por cuánta plata le puedo sacar por la venta, sino por darle el producto que realmente necesita. Cuando uno educa a su hijo, no es que yo quiero que mi hijo sea un doctor, sino quiero ver que él elija la carrera que a él le gusta. O sea, uno va a hacer las mismas cosas, pero con la mente puesta en el otro y no en la satisfacción de uno mismo. Entonces ahí yo creo que el estado de meditación se da plenamente, de una manera natural y sin hacer ese esfuerzo de querer ser grande, pero caber en una caja chica, digamos, ¿no? Sería un poco esa paradoja. Así que bueno, creo que ahí está el verdadero desafío. Y tengo entendido que en esta línea es a donde apunta el curso que van a desarrollar acá en la sociedad, que es un poco más prolongado que los cursos que se dan en general, justamente porque trata de dar herramientas para una verdadera transformación. Nosotros nos gusta decir interior, pero en el fondo también es una nueva forma de ver la propia vida. Bueno, con estas reflexiones finales entonces los dejo, habiendo cumplido el horario, y con esta imagen, bueno, se me fue. Muchas gracias.